Hola, muy buenos días para algunos, los que están en esta zona cerca a Colombia, Ecuador, Perú. Los argentinos, los chilenos nos llevan 2 horas adelante, los centroamericanos estamos con 1 hora menos, los mexicanos están en 1 hora igual, en fin, otros ya están terminando la tarde por allá en España. Bienvenidos de todas maneras, hoy vamos a tener una conversación muy interesante con una persona que seguramente nos va a aportar a todos algo maravilloso y que tiene que ver con la vida y con las emociones. Marcela Gallego, bienvenida. Has trabajado en España, vives en España, has trabajado con gente en México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Perú, Alemania, hasta el Reino Unido has llegado y sé que eres una mujer con bastante experiencia, no solamente en el tema de las emociones, sino ayudando con terapias, porque manejas muchas habilidades y tanta gente que hay estresada hoy en el mundo entero a raíz de la pandemia y de todas las situaciones que nos trae la vida. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por invitarme, por permitirme estar aquí, por abrirme esta puerta de oportunidad, esta ventana más bien, porque se nos parece más a una ventana. Estamos aquí conversando por la ventana, César y yo, y todos los que están aquí pues nos están escuchando y acompañando, porque la idea también es que conversemos, que interactuemos, que hagan preguntas. Y sí, mira, uno de los trabajos que yo hago con las personas es acompañarlas en encontrar su propósito vital. Y mi propósito es transformar. Entonces, de alguna manera, yo procuro que lo que toco se transforme, siempre en algo mejor, en una mejor versión. Y como trabajo con personas, entonces es que puedan desarrollar la mejor versión de sí mismos. Y sí, pues la vida me ha permitido llegar a muchos lugares, a muchos espacios, a miles de personas. Y con la tecnología ahora pues es mucho más sencillo. Y gracias a ti por permitirme seguir en ese plan y en ese camino. Estamos pasando por un mundo, bueno, desde que el ser humano está, tiene, Mm. tiene emociones, ¿no? Vivimos en la emoción, lo que nos hace humanos, pero pareciera que en un mundo tan convulsionado como el de ahora, de tanta prisa, de tanta carrera, especialmente en las grandes ciudades, donde se atraviesan duelos, enfermedades, situaciones económicas difíciles, divorcios, en fin, todas estas engranajes de situaciones del humano, ¿cómo hacemos para hacer la mejor versión? Claro, mira, tenemos emociones antes de darnos cuenta que éramos humanos. O sea, antes de reconocernos como humanos ya vivíamos nuestras emociones. Y parte de lo que nos está pasando es que con la prisa, con los horarios tan limitados que tenemos, con que tenemos 2 o 3 trabajos, con que tenemos que levantarnos tempranísimo, acostarnos tardísimo, y no nos da el tiempo para todo lo que tenemos en la agenda, lo que nos está sucediendo es que nos desconectamos de nuestro cuerpo y al desconectarnos de nuestro cuerpo, nos desconectamos de nuestras emociones. Y cuando aparecen emociones intensas, no sabemos qué hacer con ellas y lo que habitualmente terminamos haciendo es anestesiándolas, como metiéndolas bajo la alfombra para, no, esta tristeza no tengo tiempo de permitírmela, este miedo, no, 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 en este momento la gente no puede tener miedo, hay que ser valiente, hay que ser arriesgado, hay que lanzarse. Y si anestesiamos unas emociones, anestesiamos todo el sistema emocional, no podemos elegir. No podemos anestesiar el miedo y la ira, pero sentir amor, felicidad, no es posible. Entonces terminamos anestesiando todas nuestras emociones y eso nos impide ser nuestra mejor versión, porque nuestra mejor versión incluye toda mi dimensión emocional, mi dimensión física, o sea, lo que yo soy como ser físico, mi cuerpo, el cuidado de mi cuerpo, la alimentación, la salud, el descanso, mi dimensión cognitiva, es decir, todo lo que puedo aprender, todo lo que sé, mis conocimientos, y mi dimensión espiritual, trascendente, llámala como quieras. Si no integramos esas dimensiones en el ser que somos, no podemos
llegar a desarrollar todo nuestro potencial y ser realmente nuestra mejor versión. Entonces, ¿cómo podemos serlo? Reconectándonos. Y eso es parte del trabajo que yo hago. Partimos por reconectar con el cuerpo porque las emociones tienen que pasar por el cuerpo. Si no lloramos, nuestra tristeza se queda dentro, se queda haciendo ruido. Y con el tiempo se nos puede convertir en una depresión. Hay una tendencia que yo veo con frecuencia y es en las personas que ante un duelo toman medicación. Porque un duelo es distinto a una depresión. Y en ocasiones, cuando las personas son medicadas en un proceso de duelo, como la tristeza no se expresa, no pasa a través del cuerpo, no nos hacemos cargo de esa tristeza, lo que sucede es que se cronifica. Y he trabajado con personas en duelo hace 30 años que mientras no tuvieron la posibilidad de trabajar ese duelo, esa tristeza no les desaparece. ¿Por qué? Porque está en el cuerpo. Entonces, como estamos tan desconectados de nuestro cuerpo, no podemos expresar las emociones como las emociones necesitan ser expresadas. Y ese es el primer, tú me dices, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo ser la mejor versión? El primer paso es la reconexión con el cuerpo. Es la reconexión con lo que te pasa, con lo que necesita tu emoción. No sé, si quieres vamos mirando. Observarlo, observar el cuerpo, darse el permiso de sentirlo, sentir lo que me pasa sin juzgarlo. Y sobre todo de poder reconocer la necesidad de cada emoción, porque cada emoción tiene una necesidad. La emoción tiene una función. Nosotros no tenemos una colección de emociones, pues porque la naturaleza no tenía nada que hacer con ellas y no las metió en el cuerpo. Son centrales. Así como tienes unas necesidades básicas o sea, unos reflejos de alimentarte, de sentir sed, de tener sueño para ir y dormir, para poder descansar. Tus emociones hacen parte de tu equipamiento biológico, o sea, son biología. No es, ay, no, es que claro, como es mujer, es muy llorona, como es hombre, es muy no sé cuánto. No, es que hace parte de nuestra biología. ¿Por qué? Porque cuando hay un peligro, yo necesito el miedo para que me proteja. Si yo no me protejo ante el miedo, ¿cuántos años duro? Al primer miedo ya, perdón, al primer peligro ya quedé ahí porque no sentí miedo. O sea, veo venir un león, veo un abismo, veo una catarata y no tengo miedo, ahí termina mi existencia. El miedo tiene una función central y es la prudencia, es proteger tu supervivencia. Ahora bien, cuando el miedo no puede cumplir su función, porque el riesgo, el peligro puede ser real o simbólico. O sea, antes nos enfrentábamos a peligros reales. El león, la catarata, el abismo, la serpiente, un enemigo. Sin embargo, ahora tenemos muchos miedos simbólicos. El jefe que viene gritando y yo siento que me va a matar o que va a acabar conmigo. El atracador en la calle. El quedarme sin empleo, el temor de quedarme sin empleo, el temor a quedarme sin pareja, porque entonces siento que me voy a quedar solo, desamparado y abandonado. Y todos estos temores nos enfrentan a tomar acción para mantener nuestra supervivencia y nuestro bienestar. Cuando no lo hacemos, ese miedo se queda en el cuerpo y se puede convertir en pánico que nos paraliza. Y puede ir desde temores que nos impiden hablar en público, tomar acciones pequeñas, a tener trastornos de pánico, ¿no? Entonces, detrás de cada emoción hay una necesidad. Si quieres, las menciono así muy rápido, la de cada uno, para que cada uno pueda ir Claro. identificando, porque siempre vivimos con más frecuencia en una emoción que en otra. O sea, tenemos más a la mano una emoción que otra. Hay quienes son más iracundos, hay quienes son más miedosos, hay quienes son más tristones o tienen más tendencia a la melancolía. Entonces, así también pueden ir viendo en su vida qué necesidades no están cubriendo.
Pudiera pensar en lo que estoy escuchando que hay personas, por usar un término, más amigas de una emoción que de otra. Habitan más en ellos más una emoción que otra. ¿Sí es así? Claro, porque hay una necesidad que suelen no satisfacer. Distinto a los estados de ánimo, que después si quieres hablamos de esto, que tiene que ver más con nuestras interpretaciones y que ahí sí Claro, habitamos en un estado claro. de ánimo con frecuencia. Y les cuento qué me pasó a mí cuando descubrí todo esto de los estados de ánimo. Perfecto. Yo me las daba de que tenía resueltas todas mis temas emocionales hasta que descubrí toda esta perspectiva de los estados de ánimo. Entonces, muy rápido, la función del miedo es protegerte, entonces su función es la prudencia. La función de la ira es autoafirmarte, que pongas límites, mantener tu dignidad, esa es la función de la ira. Y cuando la ira no puede cumplir su función, se convierte en violencia. Es decir, cuando tú no te puedes autoafirmar, aparece la violencia. Cuando tú no puedes defenderte a través del miedo, aparece el pánico. La función del amor es el bienestar, perdón, es la procreación y el cuidado. Entonces, por eso el amor se divide. Yo las emociones las trabajo desde la perspectiva de Susana Bloch, porque muchos autores te hablarán de muchas emociones distintas. Yo me baso en 5. En el miedo, la ira, la tristeza, enseguida me acuerdo de la otra, y el amor, que se divide en amor romántico y amor erótico. El erotismo, ¿no? Sí, se divide en 2. Entonces, ya hablamos del miedo y de la ira. La tristeza, la otra es la alegría. En la tristeza, la función de la tristeza es la reflexión. Por eso la tristeza aparece siempre ante una pérdida de cualquier tipo, aparece la tristeza. ¿Para qué? Como tu vida ha cambiado a partir de ese cambio, pues a partir de esa pérdida, a partir de esa transformación, a partir de esa separación, tu vida cambia. Necesitas que todos tus sistemas se reduzcan para que tengas tiempo de pensar, de reflexionar y de tomar acciones distintas a partir de ese cambio que se ha sucedido. Cuando no lo haces y sigues como una flecha porque hay mucho que hacer, porque hay que trabajar, etcétera, etcétera, entonces cuando viene la depresión. La función de la alegría es la levedad, es el bienestar, es liberar endorfinas, porque nosotros necesitamos sentirnos bien, sentirnos relajados, sentirnos a gusto, para que nuestro cuerpo esté más saludable, para que nuestras células se puedan reparar mejor. No es un asunto de vivámoslo bien, no, es un asunto de salud. Por eso el estrés es tan terrible en nuestro organismo, por eso es tan oxidativo, por eso nos hace tanto daño, porque es lo contrario a la alegría y la levedad. Cuando la alegría no puede cumplir su función, se convierte en manía. Por eso hablamos de los maníaco-depresivos, ¿no? Porque van de un extremo al otro. Porque es tan terrible la depresión como la manía. Y la manía es no poder desconectar de esa sensación de euforia, porque tampoco es positivo estar todo el tiempo ahí. Y en el amor, la función del amor, como les decía, es el cuidado y la procreación, porque la vida tiene que continuar. Por eso los bebés son adorables, porque si no fuesen adorables, ¿quién los cuidaría? Es decir, ¿quién se levantaría a las 3 de la mañana porque lloran? No, tienen que generar una respuesta en ti de vínculo, de conexión, de cariño, para que tengas la tendencia a cuidarlos. Entonces, si cada una de las emociones no puede cumplir su función, si no puede pasar por tu cuerpo, y pasar por tu cuerpo es experimentarlas. Por ejemplo, la ira, que es creo que la emoción peor entendida, la más rechazada,
la que menos nos gusta, porque nos han dicho que tenemos que ser buenos cuando somos chiquitos. No, es que tú eres un niño bueno, no pegues, no grites, no te enfades. Los niños buenos no hacen esto. Y queremos ser buenos porque queremos ganarnos el amor de quien nos cuida. Después no nos sabemos defender. Y como no nos sabemos defender, cuando necesitamos defendernos, lo que aparece es la violencia. La ira necesita pasar por el cuerpo. Hay una respiración. Cada emoción aparece reflejada, o sea, tú puedes ver en la cara del otro en qué emoción está. ¿Por qué? Porque cada emoción tiene una disposición facial, tiene una disposición corporal y tiene una respiración asociada. Entonces, cuando tú sientes ira, tú aprietas los puños, aprietas la mandíbula, entrecierras los ojos y respiras rápido, corto y superficial. Tú necesitas permitirle al cuerpo que tenga esa reacción. No se trata de que entonces me enfado con César y voy y me le pongo enfrente a César con los puños en alto porque voy a generar un conflicto que de repente no es necesario. Pero sí puedo irme a mi habitación y exagerar esa sensación que tengo, coger un almohadón y pegarle a la cama y descargar esa tensión física que genera la emoción. Una vez descargo físicamente la tensión que me genera la emoción, en la ira es el pegar, en la tristeza es el llanto, en el miedo puede ser incluso temblar. Una vez se descarga físicamente la emoción, puedo ir y conversar. De lo contrario, va a ser muy difícil conversar o resolver o encontrar una salida a esa situación. Marcela, de ahí en lo que yo estoy escuchando, aprender a sacar la emoción, aprender. ¿Sí? La reconozco, aprendo y en lo que estoy escuchando, aprendo a respirarla diferente. ¿Sí? Así es, de hecho yo les enseño un ejercicio, yo les voy dando la respiración que se corresponde con cada emoción para que cuando estén en esa emoción puedan conectarse con esa respiración, ponerla en el cuerpo, permitirle a la emoción que salga a través del cuerpo. Miren que no les estoy diciendo vaya pelee, vaya pégale, vaya grítele, vaya llore con el otro, no, porque no se trata del otro, es de ti. Que tú puedas darle al cuerpo lo que necesita, porque de lo contrario se va a quedar ahí dando vueltas y por eso cuando te quedas enfadado una semana, porque está ahí reverberando y dando vueltas. Bueno, no te puedes quedar enfadado una semana porque biológicamente no serías capaz, pero sí te queda después un ánimo de enfado, un ánimo de resignación o de resentimiento. Y lo que vas a hacer, lo que aprendes a hacer es, una vez expresas la emoción en la que estás, hay otro ejercicio de respiración que te lleva a la neutralidad emocional. Porque uno de los grandes temores que tenemos respecto a las emociones, al sentir emociones intensas, ¿por qué rechazamos las emociones intensas? Es que no sabemos cuándo terminan y nos da pánico el no saber cuándo se va a acabar esa emoción tan intensa, porque es tan intensa que nos descontrola. Sin embargo, cuando te entrenas y entrenas a tu cerebro en mostrarle que puede entrar a la emoción y 5 minutos después va a estar fuera de ella, cada vez vas a estar mucho más relajado, mucho más seguro, mucho más tranquila de permitirte una emoción. De hecho, si tú necesitas que algo pase, y ya lo has dicho varias veces, a esa conversación necesitas ponerle unos gramitos de ira. Porque es distinto cuando tú le dices a tu niño, mira, ya, para, no molestes, no hagas esto, tal, o porfa, tal cosa. Cuando le dices, ya, se acabó, deja de hacer esto. Es decir, cuando lo dices desde el abdomen, con unos gramitos de ira, no necesariamente gritando, sino con firmeza, el otro entiende distinto. Ahora bien,
Si tienes ira acumulada, no te va a salir un gramito de ira, te va a salir violencia. Sí, tiene sentido, claro, claro. Algo importante, ¿qué pasa? No quiero que perdamos el hilo de lo que estás planteando, pero mientras hablabas me acordaba de las personas que dicen, no, es que yo no le hablo a esa persona y se quedan bravas un mes y años. Ahí es donde aparece el ánimo, el estado de ánimo, porque entonces tenemos en nuestro mundo emocional las emociones y los estados de ánimo. Yo tengo un largo entrenamiento emocional. Ya llevo, ya no sé ni cuántos años como más de 20 años siendo psicóloga. Ya mis canitas por ahí que aparecen lo muestran. Y yo me preocupaba mucho de las emociones, yo me formé en la escuela Gestalt, que trabajamos mucho desde el cuerpo, desde la integración del ser, etcétera. Sin embargo, en mi propia experiencia, bueno, y todo lo que yo hago con las personas, primero lo he vivido, lo he experimentado yo. Y en mi propio trabajo, en mi propia vida, yo me daba cuenta que si bien sabía qué hacer con mis emociones, me manejaba bastante bien con ellas, había algo que se me escapaba. Y es ese fondo que queda ahí, que muchas veces es imperceptible, que no te das cuenta, que no eres tan consciente porque la emoción es tan intensa que en el momento que aparece, tú la percibes. O sea, si algo te da muchísima ira, pues terminas llorando o terminas dando un puñetazo o gritando y te das cuenta y dices, uy, aquí se me fue la mano, lo que sea, pero te das cuenta de la emoción. Con los estados de ánimo sucede algo distinto. Yo que descubrí qué me pasó a mí, me di cuenta al hacer todo el entrenamiento en orquestación de estados de ánimo, en identificarlos, en transformarlos y todo esto, que yo vivía en un estado de ánimo de resignación. Y cuando lo descubrí fue como, wow. O sea, es que nunca me lo habría imaginado. Porque yo he sido siempre súper activa, optimista, me le meto a cuánto proyecto aparece y trabajo en las cosas y les pongo corazón y me gusta servir, entonces me meto en una cosa, en la otra, no sé cuánto. Sin embargo, me daba cuenta que me frustraba fácil, si las cosas no me salían perfectas, no me servían. Eh, Abandonaba cuando a la primera no me funcionaba y eso hizo que me perdiera muchas oportunidades también. ¿Y qué me hacía llegar a ese punto? Mi resignación. Pero yo era ciega a mi resignación. ¿Y qué es la resignación? Es, no, esto tampoco va a salir ya, lo dejo. Ay, aquí también me falló. No, aquí no sé lo suficiente. No, y yo, pues, ¿cuándo voy a aprender de eso? No, lo dejo. O no, esto está muy difícil. Me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Cuando me di cuenta que los estados de ánimo también se pueden transformar, yo salí de la resignación y te puedo decir que hace años vivo en serena ambición. Ese es mi estado de ánimo de fondo. Es decir, yo soy muy ambiciosa, quiero hacer cosas, sigo haciendo proyectos, sigo participando en servicios, sigo haciendo todo eso. Sin embargo, ahora lo hago distinto, pido ayuda, trabajo con otros, le doy varias vueltas hasta que encuentro la manera y si no, lo suelto con tranquilidad y no como, no, otra vez, no me funcionó. Cuando una persona se queda brava 2 años, 3 años, 5 años con alguien, es porque está en un estado de ánimo, no en una emoción. ¿Y qué son los estados de ánimo? Como la resignación, el resentimiento, el agobio, la inseguridad, la intranquilidad, la confianza, la desconfianza. Todos estos son estados de ánimo. Son interpretaciones que tenemos de lo que vemos o no posible para nosotros en el futuro. Si yo un día tuve una discusión con César y no fui capaz de hacer que él comprendiera mi punto de vista o lo que a mí me estaba pasando, y yo me voy enojada con él porque es que es muy cerrado y con él no se puede hablar,
y me quedo en un estado de ánimo de resentimiento con César, si yo pienso en que necesito volver a hablar con él o quiero volver a hablar con él, ya ni siquiera me lo voy a plantear, porque tengo esa interpretación. Él es muy cerrado y con él no se puede hablar. Entonces ya ni siquiera lo llamo un mes después a ver cómo estamos y si podemos hablar en otro tono los dos. No, ya, ¿para qué es comer de cerrado? No. Tengo ese juicio, el juicio. Exacto. Entonces, detrás de todo estado de ánimo hay una interpretación, hay un juicio que yo hago, una evaluación. Y eso es lo que me limita. Y el poder que tienen los estados de ánimo y los juicios es que los puedo transformar, porque habitualmente salen de mi cabeza, o sea, los juicios, las evaluaciones, los estándares. Es que César debería ser más abierto, eso es un estándar, porque yo lo estoy comparando con alguien que de repente es más abierto. Entonces, todo esto sale de mi cabeza y yo lo puedo transformar porque está en mi cabeza, no es algo que está en la realidad. Entonces, a veces las personas me dicen, esa persona es mala y eso es una verdad y yo tengo pruebas. No deja de ser un juicio. Puede estar fundado, puede tener evidencias, pero no deja de ser un juicio. Incluso un juicio fundado se puede transformar, porque todo depende de lo que a ti te preocupa. Entonces, ese es como otra ala del mundo emocional que yo trabajo con las personas, porque no es solo las emociones, que son biología, que son del presente, que son puntuales, que son cortas, que son intensas. O sea, que puedas aprender a transformarlas, a saber qué hacer, a reconocerlas, a identificar su necesidad y hacerte amigo de tus emociones, porque es que lo que yo veo en las personas cuando llegan es que lo que quieren es aprender a deshacerse de sus emociones porque les estorban. Y al final terminan reconociendo que son sus mejores amigas, o sea, son su sistema de protección. Y de otro lado están los estados de ánimo. Las interpretaciones que yo tengo que me ayudan, las que no me ayudan, las que me están ayudando a construir un futuro mejor, las que me permiten hacerme cargo de ese duelo que tengo, de esa separación que estoy atravesando, de ese bloqueo en el que me metí porque pienso que todos los hombres son malos o que no vale la pena esforzarse porque al final pierdes a las personas, etcétera. Todo esto tiene que ver con tus estados de ánimo. Entonces tú puedes gestionar bien tus emociones, pero si una de las dos alitas no va en armonía, pues no vas a tener una vida plena y armoniosa. Marcela, las familias tienen estados de ánimo, los días, el clima, los países. Las sociedades. ¿Puedes profundizar un poco Así es. en ese tema? Las emociones son individuales. Si César llega muerto del miedo, porque se acaba de encontrar un perro gigante y le tiene pánico a los perros y llega temblando del miedo y me dice, ah, no, por Dios, es que ese perro no sé cuánto, no sé qué, yo lo puedo escuchar y le digo, ay, sí, no, es que ese perro es muy grande o lo que sea, pero yo no voy a sentir el miedo que siente César, porque las emociones no son contagiosas, los estados de ánimo sí. Y no solo son contagiosos, sino que son grupales, mientras que las emociones son individuales. Otra cosa es que varias personas puedan estar teniendo la misma experiencia. O sea, si 4 personas se encuentran con un perro enorme, furioso, su supervivencia está en juego, entonces es probable que los 4 sientan miedo. Pero no es porque se hayan contagiado, sino porque es una respuesta normal, biológica. Las emociones son individuales y no son contagiosas. Los estados de ánimo son sociales y contagiosos. Entonces, es en los equipos, de hecho, porque yo también trabajo con equipos, trabajamos mucho en identificar los estados de ánimo del equipo y transformarlos. Y esa es una de las funciones del líder, orquestar los estados de ánimo, porque tú imagínate una familia o un equipo en un estado de ánimo de resignación ante una situación difícil o un cambio.
Va a ser muy poco probable que puedan salir de ahí y que salgan de una manera ventajosa para ellos. Entonces, ante un duelo, ante una pérdida, ante una separación, ante una crisis familiar, es esencial que puedan reconocer en qué ánimo están. Si están con desconfianza, si están con temor, si están con inseguridad, si están con incertidumbre, o si tienen seguridad, si tienen ambición, si tienen serenidad, porque esto les va a ayudar a salir de esa situación. Lo que, mira, ¿cuándo puedes saber que estás en un estado de ánimo que te restringe posibilidades? Cuando ante una situación, tú le cuentas una situación a un amigo o algo y él te empieza a decir, ¿y qué tal si haces esto y lo otro y lo demás allá? O sea, él ve posibilidades donde tú no las ves. Significa que estás en un estado de ánimo restrictivo. ¿Por qué? Porque tu interpretación de la situación es la que no te permite ver las posibilidades. El otro tiene una interpretación distinta, entonces las puede ver. Y en una familia puede suceder esto, que el padre o la madre puedan tener unas interpretaciones que no les permiten salir de la situación, pero los hijos tienen otra manera de ver la situación, pueden estar en un ánimo distinto, pero ¿qué nos pasa con los juicios y con las interpretaciones? Que las asumimos como verdades absolutas. Creemos que son verdad y no son verdad, son interpretaciones. Copio, copio vidas, no vivo la mía, copio estados de ánimo. Pensaría con lo que estás planteando que si yo quiero una vida distinta, pero el estado de ánimo, un ejemplo, el estado de ánimo de mi familia es de resentimiento, pues me contagio de ese estado de ánimo, resulto resentido, y yo no tengo nada con esa persona, pero me contagié de ese estado de ánimo y me quedo en el resentimiento también. Y hay otro aspecto que este ya es más terapéutico con respecto a lo que estás diciendo, y son las lealtades que tenemos a nuestra familia, a nuestro clan. Entonces, si en esta familia todos estamos enfadados con la vida, pues yo también tengo que estar enfadado con la vida porque si no, no pertenezco a esta familia. O si en esta familia todos nos sentimos muy pobres y que no nos merecemos nada y que hay que hacer mucho esfuerzo para conseguir cualquier cosa y que lo normal es que los demás se aprovechen, pues soy leal a eso y me comporto de esa manera. Y hasta que no salgo de esa ceguera, no puedo hacerlo distinto. Entonces, ahí no solo está el ánimo, sino la lealtad. Porque yo para pertenecer tengo que parecerme. Claro. Si no soy el bicho raro de la familia. Y políticamente y deportivamente se ve en muchas situaciones, ¿no? Así es. No sé si la gente ha hecho algún comentario, alguna pregunta. Te quiero trasladar una pregunta, es como una pregunta. Claudia León dice, ¿cómo dejo de hacerme películas en mi cabeza? Me hago películas en mi cabeza que ya no sé si son mentiras. Estoy hablando de fidelidad. Ella estoy escuchando que tiene el tema de la fidelidad, pero se hace películas en torno a la fidelidad. Claro, Claudia, primero, es probable que en algún momento, bueno, sería diferente si en algún momento hubo una razón, un motivo real para que tú desconfiaras o si desde siempre te has hecho películas. Eso primero. ¿Por qué? Porque si en algún momento hubo una razón para que desconfiaras, lo que necesitas hacer es reparar la confianza, reconstruir esa confianza. Y eso es un proceso que necesitan hacer juntos y que se hace conversando, fundando los juicios, es decir, buscando si yo tengo evidencias o no, porque a veces pensamos que nuestras películas son las evidencias, son verdad. No, es que le sonó el teléfono y no lo cogió porque estaba al lado mío. Eso es porque fulanito lo está llamando, te llamo la película. Ahora, si desde siempre te has hecho películas, pues tendrás que ver qué temor tienes o qué es lo que te está preocupando o sobre todo qué inseguridades tienes. Porque si no hay evidencia, si nunca ha pasado nada, pero además pero igual aún así te haces películas, tiene que ver contigo más que con el otro, ¿no? Porque claro, al ser tan amplia la pregunta, pero eso tiene que ver
o con reparar la confianza, con reconstruir la confianza, porque en el tema de la infidelidad lo que hace falta es eso, es reparar la confianza, porque de lo contrario va a ser muy difícil continuar. Es posible, perfectamente. O sea, no, una infidelidad no tiene que ser el fin ya de todo. Muchas cosas la pueden generar. Lo importante es trabajar en reparar la confianza. Si no es así, necesitas trabajar en tu autoconfianza. En mis términos, en otra ocasión, en una reflexión pasada, hablaba que los seres humanos creamos cuentos, historias, nos contamos historias. Y hay que hacerse la pregunta si la historia que me cuento me sirve o no me sirve. Porque hay historias que me vengo contando incluso por años y obvio me cierran posibilidades. Pensaría que hay que observar cuál es la historia que me estoy contando que no me sirve. Aquí alguien pregunta, César Amaro dice, ¿cómo puedo salir de la zona de confort? De la mal llamada zona de confort, porque es de todo menos confortable, si uno no quisiera salir de ahí, ¿no? No hace mucho hice un directo sobre esto, justo sobre este tema, que los invito también a visitar mi perfil. ¿Cómo salir? Mira, primero tiene que ver con algo que acaba de decir César, es qué te importa, para qué necesitas salir o qué es lo que te impulsa a querer salir. Porque a veces es no. Hay gente que dice, no, es que quiero salir de mi zona de confort. Ok, ¿qué es lo que necesitas? No sé, pero es que hay que salir de la zona de confort. O sea, es como la moda de salir de la zona de confort. ¿Qué es lo que no te está haciendo confortable? ¿Qué es lo que no estás consiguiendo? ¿Qué es lo que no estás logrando? Entonces, primero define qué te importa cuidar, o sea, para qué vas a salir, para qué te vas a molestar en moverte de ahí, porque es de todo menos confortable. Seguro que si empiezas a mirarlo verás que hay muchos aspectos en ti que se están restringiendo, porque al final lo que hace que te quedes ahí es el temor, el no saber cómo va a ser, el no saber si lo vas a hacer bien, etc. Y segundo, elige algo de lo que te quieras hacer cargo. Probablemente no sabes cómo, si no ya lo habrías hecho. Entonces piensa en a quién le puedes pedir ayuda o qué necesitas aprender o qué habilidades necesitas desarrollar o qué conocimiento necesitas obtener para empezar a moverte. Cosas sencillas que puedes hacer. Aprende algo nuevo. Busca algo sobre lo que nunca hayas aprendido, algo manual, un deporte nuevo, porque eso hace que te vayas acostumbrando a enfrentarte a pequeños retos. Porque parte de lo que nos lleva a nuestra zona de confort es que ya dominamos lo que conocemos, entonces no nos implica esfuerzo. Salir de la zona de confort, hacer algo nuevo, enfrentarse a retos implica esfuerzo. Entonces, acostumbra tu cerebro, acostumbra tu cuerpo, acostumbra tu emocionalidad a enfrentarse a pequeños retos. Empieza a practicar un deporte nuevo, empieza a estudiar un idioma distinto, empieza a ver un tipo de género de cine que no ves habitualmente, busca libros que habitualmente no leerías, es decir, cosas distintas, nuevas, que te obliguen a cambiar esos cuentos que decía antes César, que te has contado toda la vida sobre ti mismo. No, es que yo no sirvo para montar en bicicleta. Bueno, de repente con 7 años no tuviste a alguien que tuviera la suficiente paciencia para enseñarte y para estar contigo, para evitar que te cayera las 4 veces que te caíste hasta que le cogiste miedo, pero de adulto probablemente puede ser distinto. Eso es lo que se me ocurre. No sé, César, si tú le puedes complementar con algo. El eslogan que le pusimos a esta conversación fue cómo encontrarle lo bueno a la vida. Personalmente, pues a mí me parece que esto es maravilloso. Esta vida es, como decir, con todos los altibajos que tiene, pero hay gente que no le ha encontrado lo bueno a la vida. Es más, no se lo ha encontrado, que se suicida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le encuentro lo bueno a la vida? Aquí estoy preparando algo precisamente con los colibríes, porque los colibríes lo que buscan es el dulce de la vida, y aquí tengo muchos colibríes alrededor. ¿Cómo le encontramos lo bueno a la vida?
Mira, para empezar, dejando de centrarnos en lo que no tenemos, en lo que no hacemos, en lo que no nos sale, en lo que no nos funciona o en lo que no sabemos hacer. Porque es la tendencia que tenemos. Tenemos la tendencia a evaluarnos negativamente. ¿Qué me faltó para llegar al 10 en la nota? ¿Qué me faltó para llegar al 5 en la universidad? En Colombia es de 0 a 5, en otras es distinto. ¿Qué me falta para el peso ideal? ¿Qué me falta para la talla ideal? ¿O qué me sobra? O sea, siempre nos estamos comparando y midiendo negativamente. Y si vemos una pared enorme, blanca, con un punto negro, nuestra tendencia es centrarnos en el punto negro. Biológicamente eso tiene un sentido. Nuestro cerebro está diseñado para identificar la falla, el riesgo o el peligro, porque de eso depende mi supervivencia. Si yo veo una pradera preciosa, con colibrís, con flores, con árboles divinos, con no sé cuánto, con venados, conejitos, y no veo el león, no sobrevivo, ¿no? Entonces, sí, yo veo todo ese panorama precioso, pero tengo que estar enfocada buscando el león, el peligro. Entonces, eso lo hacemos siempre. Sabiendo que lo hacemos y que es nuestra tendencia, lo que necesitamos hacer es decir, ok, ya hice el recorrido, vi que no hay leones o que el león está a una distancia prudente y lo tengo controlado, necesito empezar a disfrutar de los colibríes, de los venados y de los conejitos. Con nuestra vida hacemos algo similar, estamos tan enfocados en lo que no tenemos, hacemos o podemos, que perdemos de vista lo que sí. Entonces, en el programa que yo desarrollo, que se llama Alcanzando mi propia grandeza, nos enfocamos en encontrar nuestro propio propósito, pero en un propósito vinculado al hacer o al tener, que es lo que habitualmente hacemos, sino el propósito enfocado al ser, que me permita hacer para después tener lo que quiera tener si quiero tener algo. ¿Cómo le encuentro lo bueno a la vida? Claro, tú decías, la gente a veces no se lo encuentra que se suicida. En estos días conversaba con alguien, porque el suicidio es un tema que a los psicólogos actualmente nos está preocupando porque ha habido un incremento importante en la acción suicida, en la intención y en la actuación suicida. Quien se suicida no se quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir. Su nivel de sufrimiento es tan elevado que no encuentra una alternativa, que no ve posibilidades, que no ve un futuro probable, promisorio, optimista, positivo, o al menos no negro para sí mismo, y por eso termina en la acción suicida. Necesitamos enfocarnos en eso que nosotros somos únicos, que hacemos sin que nos cueste, que nos sale natural, y precisamente como es natural, somos ciegos. O sea, si tú tienes una gran habilidad para comunicarte, como eso te es natural, lo haces siempre, lo has hecho desde pequeñito, ni siquiera te llama la atención, ni siquiera te das cuenta que lo tienes. Y te parece que tienes que aprender otras cosas muy importantes que otras personas hacen muy bien. Entonces, empieza por reconectarte con eso que tú eres, con eso que esencialmente está dado en ti, y cuando lo cultivas, cuando lo fortaleces, puedes empezar a ser la mejor versión de ti misma y le encuentras gusto a la vida, porque además la vida se siente a gusto también contigo, porque las personas empiezan a querer estar contigo, ven el valor que tú traes, quieren que lo compartas. Entonces es una combinación. Estoy escuchando cuando hablamos del tema del suicidio que lo mismo puede estar pasando en un divorcio. No me quiero divorciar, pero quiero dejar de sufrir. ¿Sí? No quiero estar más con esta persona que me maltrata, que me violenta, que me agrede o que me genera que yo no me siento bien conmigo mismo. ¿Tiene sentido?
Sí, tiene sentido y sobre todo porque a veces asumimos que es el otro y no reconocemos la parte nuestra. Entonces, rompemos relaciones sin antes haber evaluado cuál es nuestra parte de responsabilidad y qué acciones podemos tomar para que eso cambie. Por ejemplo, a las personas les cuesta muchísimo poner límites, muchísimo. Y cuando empiezan a poner límites en las relaciones, antes de romperlas, en muchas ocasiones esas relaciones mejoran. Porque los seres humanos necesitamos límites. A veces pensamos que si ponemos un límite vamos a ser inapropiados o el otro se va a enfadar. ¿Y qué es poner un límite? Poner un límite es, de esa manera no permito que me hables. Cuando estés gritando de esta forma o cuando estés con este ánimo, prefiero que no hablemos y cuando nos calmemos, hablamos. Si me lo pides así, no cuentes conmigo. O no, eso que me estás pidiendo no lo puedo hacer. O sea, eso es poner límites. Pero a todo decimos que sí, no pensamos en nosotros sino en el otro. Se va a molestar, se va a enfadar, lo tengo que cuidar, tengo que estar ahí. Si no estoy ahí, después no voy a poder pedir nada a cambio. Entonces, antes de llegar al divorcio y de incluso sacrificar una relación o una familia porque tu sufrimiento es tan grande, puedes empezar a revisar qué dinámicas podrían cambiar de esa relación. Pero si nunca decimos nada, o si cuando lo decimos no lo decimos correctamente, o le digo yo a mí, o sea, no sé, quiero pasar más tiempo con mi pareja y lo que sea, y lo que digo es, ay, qué bueno sería ir a cine. Claro. Y El de ahí, otro no cumplió y dijo, no, qué pereza. y de ahí la importancia a pedir ayuda, ¿no? Generalmente en los conflictos creería que lo resuelvo como yo creo que debo resolverlo, pero no me doy cuenta de mis puntos ciegos. Hay cosas que no veo y el otro me ayuda a verlos, pero tampoco sé cómo hacer una conversación de retroalimentación. Dentro de lo que tú haces, Dame un segundito, César. No sabemos hacer una conversación de retroalimentación, no sabemos pedir, no cumplimos nuestras promesas. Y en las relaciones, que si quieren, en mi blog tengo varias entradas al respecto, no conocemos el lenguaje preferido de amor de nuestra pareja ni el nuestro. no sé Cada cómo, uno no sé cómo dar y recibir afecto. Cada uno tiene un lenguaje preferido de amor, tiene una manera preferida de dar y recibir amor. Cuando es la misma en la pareja es muy fácil y funciona y no hay que ponerle mucha atención porque para los dos es natural, pero no es lo habitual. Lo habitual es que uno hable amor en chino y el otro hable amor en Claro, cantonés. claro. Bueno, Sí, sería sí, parecido, sí, pero bueno, en sí, inglés. sí. Entonces ahí es donde, mira, y no me quieres y no me sé cuánto, y el otro, pero Dios, ¿cómo que no te quiero si estoy aquí dejándome la piel? Ahí necesitamos, son 5 lenguajes preferidos de amor, que cada uno identifique el suyo. En mi web tengo un test que cada uno puede identificarlo, hacerlo con la pareja, porque cuando encuentran y se ponen de acuerdo en su lenguaje preferido de amor, la relación cambia totalmente. Preguntar, ¿no? ¿Cómo? Porque hay personas Sí, que les pero a gusta, veces el otro no lo tiene tan claro, claro. claro. Oye, ¿a ti te gusta que te rasquen la espalda? No, a mí no me gusta. Algo tan simple como eso, ¿no? Hay gente que no le gusta que la toquen, pero le gusta que le hablen, que le digan. Otro les gusta que le escriban. Otro les gusta que le hagan un almuerzo bien sabroso, una comida bien sabrosa, ¿no? Es interactuar. Exactamente. Hablemos Las un poco de, mujeres tenemos la tendencia a creer que, que el lenguaje del amor es el servicio y entonces le hacemos, le traemos, le ponemos no sé cuánto, pero para los hombres habitualmente los preferidos son o tiempo de calidad o contacto físico. Entonces, bueno, pues no te o, o, interrumpo más, que es o, que yo me pongo a hablar y me No, entusiasmo. no, no, pero de eso se trata que fluya, porque es que tú dices cosas y también a mí se me ocurren otras. Creería que el lenguaje femenino es muy de suponer que yo entendí, También. de suponer que el pedido lo entendí, Claro. porque dijiste, a mí me gustaría, me gustan las arepas, las arepas, para los que están fuera de Colombia, las arepitas,
las Que tortillas. son como tortillas de maíz, Sí, sí. en lugar de decirme, para aquí para comer tortillas, ¿sí? Ujú, Pero me dijiste, me gusta. Bueno, esa es ujú. una anécdota que tengo por ahí con una persona que está en el chat, que es mi esposa, y entonces con ella nos pasó eso. Pero hablemos de tus cursos, hablemos un poco de tus cursos que haces online. Cuéntanos un poco de eso. Sí, mira, tengo un programa que es Alcanzando mi propia grandeza, en el que trabajamos en el plan de vida, porque es uno de los aspectos que yo veía, en los que sí, las personas llegaban, trabajábamos el tema puntual que les preocupaba, pero a partir de que se daban cuenta de que podían ser una mejor versión, de que tenían un potencial de expansión, de crecimiento, de ser... Um, era como, ¿y cómo lo hago? ¿No? Entonces, para no hacerlo con uno a uno, creé un espacio grupal. En marzo iniciamos otro grupo, que este grupo termina en principios de febrero. Así que quienes estén interesados, pues me pueden escribir al chat y les envío la información. Siempre hago un taller previo para que sepan un poco cómo trabajo, para que tengan una experiencia ¿Cuánto previa. dura? ¿Cuánto dura el curso? Son 7 sesiones quincenales de 2 horas. Cada 15 días, 2 horas. Cada 15 días, 2 horas durante 7 sesiones. Y entre una sesión y otra tienen ejercicios, tenemos una plataforma donde están las grabaciones de las sesiones, donde hay unas visualizaciones, unos ejercicios que hacen en casa, hay unas guías para ir trabajando, porque el encuentro grupal es el espacio de compartir, pero el trabajo es el que vamos haciendo día a día, porque vamos desarrollando hábitos, vamos generando nuevas prácticas que son las que nos van a permitir siendo ese ser que somos. Identificando nuestro propósito vital, porque uno de los grandes dolores que encuentro yo en las personas es el vacío de propósito. O sea, ¿yo para qué estoy vivo? Pues para qué esta vida, sí. Trabajo un montón, gano dinero, tengo lo que quiero, tengo hijos o no tengo hijos, tengo familia, no tengo lo que sea, pero pues sí hay que levantarse todos los días, pero no hay mucho sentido de vida. Ese es uno. El otro programa es desarrollo de habilidades para el teletrabajo, porque a raíz de la pandemia yo me empecé a dar cuenta que muchos de mis consultantes, al no tener habilidades para trabajar desde casa, estaban teniendo estrés, estaban teniendo ansiedad, estaban trabajando más horas de las que debían trabajar, se estaban encerrando de más, estaban perdiendo la habilidad de relacionarse, de comunicarse, y no necesariamente a raíz de la vuelta a la normalidad esto ha cambiado. Hay personas que aún no salen de casa, que hacen teletrabajo, que se pasan todo el día en su casa y que después no saben cómo reconectarse con el mundo, por un lado. Y por otro lado, que para trabajar desde casa no es como llevarse el computador o el ordenador de la oficina para la casa y de resto todo es igual. No, todo cambia porque hay que hacer trabajo autónomo. No todo el mundo tiene habilidades para hacer trabajo autónomo. La gente se agobia muchísimo al no tener supervisión. Parece paradójico, pero es así. Porque si tienes supervisión, parece que sabes qué hacer, en qué momento, a qué hora. Cuando no la tienes, te desordenas. Entonces te levantas, te pones una serie, ay, tengo que ir a hacer esto, la reunión, después te pones a cocinar, después haces no sé qué, y a las 11 de la noche estás haciendo el trabajo. Y eso tiene consecuencias. Entonces, es un curso para desarrollar las habilidades que necesitas desarrollar, las habilidades que necesitas desarrollar para trabajar desde casa sin poner en riesgo tu salud mental ni tus resultados. De eso se trata. Ese es un curso que es virtual, o sea, está en Marcela, una espérate, plataforma. espérate, hay una pregunta sobre el curso, porque hay una interpretación. Me dicen, o sea, son 7 horas quincenales. No, son 2 horas cada 15 días. 2 horas Serían cada 15 cuatro días. horas al mes. 4 horas al mes. Ok, Por 3 meses y medio. ok.
de trabajo grupal, pero el curso es todo lo que haces durante esos 3 meses y medio, porque todo el tiempo estás haciendo trabajo. Tenemos un chat y pues no te puedo mostrar el chat porque es la privacidad del grupo, pero verás que escriben, me está pasando esto, tengo esta dificultad o me di cuenta de esto, me encanta esto que estoy viendo, no estoy pudiendo con esto y el otro le responde, ah, pues a mí me está funcionando hacer tal cosa. Entonces el apoyo del grupo entre los participantes es además bellísimo porque todos están con el mismo foco y hay personas que decían, bueno, pues que yo estoy aquí porque en la vida le he visto que esto tenga sentido, yo pues no sé, esto de saber si de verdad tiene algo, o sea, gente que no cree ni en Dios, pero y menos va a decir vida, propósito, pero algo no va bien en mí. Entonces, también hay apertura y decir, bueno, a ver si es por aquí. Y hay otros que siempre han sentido que necesitan un propósito y que saben que hay algo ahí más allá. Entonces, da igual en qué punto estén. Al final, todos se dan cuenta que está es en ellos la respuesta. Por eso el foco es el ser, no el hacer ni el tener. Porque creemos que somos lo que hacemos. Y por eso está medido las personas que se jubilan y no tienen un propósito posterior, en 5 años están enfermos o muertos. Sí, por eso pienso vivir muchos años, Marcela. Que así sea. Y que nosotros lo veamos y lo sigamos disfrutando. Claro, porque tú tienes un propósito, o sea, Claro, este todos los canal días es parte de tu propósito y te sí, da sentido y te da alegría y te da ganas y te despiertas y dices, ay, hoy voy a hacer tal cosa, hoy voy a conversar con no sé quién y esto de los colibríes, entonces toda la semana estás en función de los colibríes. Tiene sentido, tu vida tiene un claro, sentido claro. y tiene que ver con tu ser, no con el canal, no con ser quién eres, es ¿No? con tu ser. Y hay la importancia para todos los que nos están escuchando, eh, 165 personas en este momento, que la importancia de dejar de buscar afuera y mirar más adentro, ¿no? Y creo, antier lo planteaba, este es un momento donde hay que pedir ayuda. O sea, solo, yo por lo menos solo no puedo, ¿no? Me rindo, me declaro que necesito ayuda de otras personas que me muestren o que me enseñen lo que yo no sé, me ayuden a tener otros lentes para, para ver la vida de otra forma. ¿Tiene eso sentido? Claro, por ejemplo, que te ayuden a ver lo que hay detrás de ti. Claro, Porque yo veo lo que hay detrás de ti. claro, Tú por más que te esfuerces, por más que digas, yo puedo, yo soy bueno, yo tengo que saber porque desde pequeño he hecho todo solo, yo no puedo ver lo que hay detrás de mí. César me lo puede mostrar, me lo describe y en función de lo que haya ahí, yo puedo decir, ay, pues qué importante sería girarme y poder reconocer todo mi entorno. Porque no se trata de ay, no, yo no le voy a decir, nadie me tiene a mí que decir qué hacer, es que no es decir qué hacer, es permitirte ver tu vida al completo, porque como dice César, hay cegueras, todos tenemos cegueras, es como la que yo les conté, o sea, cuando yo descubrí que vivía en resignación, yo dije, no lo puedo creer, cuántas cosas me he perdido en la vida por vivir en resignación. Y en la vida me habré imaginado eso por mi ánimo, por mi carácter, por mi no sé cuánto. O sea, me dicen, si alguien viene y me dice, usted está resignado, yo le digo, oiga, no sabe quién soy yo. Pero cuando yo hago ese trabajo, que alguien me lo facilita, o sea, con un mentor que me acompaña, y digo, claro, es que esto que yo siento, esto como yo veo el mundo, esto que me llevan, esto es resignación. Y me dijo, sí. Marcela, muchas gracias por todo lo que nos has entregado hoy. No me cabe la menor duda que has tocado la vida de cantidad de personas por los comentarios que después los puedes ver en el canal. Y una invitación para pedir ayuda, para dejarse ayudar, para observar las emociones, observarlas, aprender a manejarlas y disfrutar de este camino de la vida que es maravilloso. ¿Quieres decir algo más antes de despedirnos? Sí, mira, es que tú piensas que nada
realmente grande en el mundo lo ha hecho una persona sola. Puede haberlo liderado, pero siempre ha habido gente a su alrededor. Una gran empresa, una gran obra, un gran legado son personas, varias juntas. Y ese es uno de mis grandes aprendizajes, porque yo toda la vida he trabajado sola y toda la vida hacía todo sola, porque tenía un juicio que nadie me seguía el ritmo, que era muy difícil. Ay, no, estos son muy lentos, estos son muy no sé qué, no sé cuánto. Y no, o sea, cuando aprendí a trabajar con otros, empecé a hacer mejores cosas, a aprender más y a ser mejor lo que yo hacía sola, porque me nutría de los otros, porque les puedo preguntar, porque les digo, ve, revísame esto, cómo te parece, esto te suena, qué le mejoro. Eso antes no tenía esa riqueza. Entonces, una de las grandes limitaciones que tenemos en nuestra vida es pretender hacer todo solos, creer que lo tenemos que hacer solos y que tenemos que tener la solución y que tenemos que hacerlo a la primera. Nos limita un montón. Así que los invito a la humildad y a reconocer que hay mucho que no sabemos acerca de nosotros mismos. Y te ofrezco, y quienes nos están escuchando, que nos cuenten si les parece interesante o no. Por ahí en febrero conversamos sobre el plan de vida y sobre el propósito de vida, para que puedan conocer algo más sobre el programa, sobre cómo lo enfoco, por si les es interesante y se puedan llevar algo de esa conversación para su propia vida. Maravilloso, y seguramente es un buen momento del año para empezar el año con objetivos muy claros. Marcela, muchas gracias por este rato. Se nos fue el tiempo, que sé que quedaron y quedamos con ganas de más, y me identifico contigo. Yo estoy aprendiendo también que soy vulnerable, que no puedo solo. Buen coaching para todos, buenas preguntas sobre el manejo de las emociones y los estados de ánimo, cómo están, y un abrazo fuerte allá a cada rinconcito del mundo donde estuvieron hoy con nosotros. Así es. Un abrazo a todos.